Desde luego, es imposible no enamorarse de esa sonrisa. Entrañable, carismático, gran bailarín y gran persona. Hablamos de Frankie Manning, el embajador del indie hop. Además de estar dotado de un gran carisma y de un agudo sentido del humor, bailaba como si amase cada paso, con auténtica devoción. Incluso cuando ya contaba con una avanzada edad, nunca dejó de bailar socialmente y de transmitirnos su entusiasmo por el indie hop. Por todo ello, Frankie Manning se ha convertido no solamente en una persona que admiramos y que honramos, sino también en un símbolo que nos inspira en nuestros bailes y en nuestras vidas. En este vídeo vamos a realizar un recorrido desde su nacimiento y no diremos hasta su muerte, porque no está muerto lo que nunca se olvida. Y como él decía, A one, a two, you know what to do. y comenzamos por el principio. Frankie Manning nació en Jacksonville, en Florida, en el año 1914. Su madre se divorció cuando él tenía solamente 3 años y entonces se mudaron a Harlem, barrio de Nueva York. Frankie Manning tenía algunos recuerdos precisos sobre el Nueva York de esa época. Costaba adaptarse a Nueva York. Había caminos sucios, caballos, carruajes. Recuerdo soldados uniformados, caminando por los alrededores, que acababan de regresar de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo me impresionaron los altos edificios. Mi apartamento solo tenía 5 pisos, pero para mí era gigantesco. Los primeros contactos con la música los tuvo a una edad temprana cuando iban a trabajar a la granja de sus abuelos en Carolina del Sur. Allí, jornaleros y vecinos tocaban instrumentos musicales como la armónica o el contrabajo. Y al parecer, Frankie Manning era tan tímido que su madre le tenía que animar para que saliera a bailar con el resto. Cuando Frankie tenía 8 años, su madre le llevó a fiestas que se organizaban en distintos pisos para ayudar al inquilino a pagar el alquiler. Su madre no tenía dinero para poder dejarle con un canguro, así que llevaba a Frankie Manning con él y le tenía que dejar durmiendo en la habitación que se utilizaba de ropero. No obstante, Frankie Manning era muy curioso y se asomaba para espiar lo que estaba ocurriendo. Frankie Manning recuerda así estos momentos. Podías escuchar a alguien decir: «Apagad las luces y comencemos la fiesta». Cuando se pinchaba música rápida, el resto se echaba atrás y formaba un círculo. Todo el mundo aplaudía a los que estaban en el medio, que empezaban a hacer todo tipo de movimientos vistosos. En esos días, el baile era altamente individual. No recuerdo particularmente ningún movimiento porque la gente hacía lo que le apetecía. Entonces, Frankie Manning pensó: «Tengo que aprender esto». Y resulta que Frankie Manning, como todos, también tuvo sus inicios. Todos los bailarines, incluso los que ahora son más conocidos, han tenido que pasar por este proceso. Cuando Frankie Manning tenía solamente 10 años, su madre, sacudiendo con disgusto la cabeza, le dijo: «Frankie, nunca podrás ser un bailarín, eres demasiado rígido». Y Frankie, terco, azuzado quizás por estas palabras de su madre, comenzó a practicar en secreto en su habitación, a veces practicando con una silla o con una escoba para perder la rigidez. La lección de vida que podemos extraer de esto es que no tenemos que dejar que nadie nos diga lo que podemos o lo que no podemos hacer. En gran medida depende de nosotros hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y durante los siguientes años, Frankie Manning, acompañando a su madre, trató de bailar y de practicar todo lo que pudo. Su madre no tenía pelos en la lengua y se mostraba bastante crítica con él. Además, Frankie era tan tímido que se ponía muy nervioso cuando sentía la proximidad de un cuerpo de mujer. Y tras este periodo, Frankie Manning comenzó a asistir a la famosa sala Savoy de Harlem, en la cual pudo contemplar a los mejores bailarines del momento. Como todos podemos ver en los vídeos y en las fotos antiguas, el código de etiqueta en el Savoy Ballroom era bastante estricto. Todos los hombres iban muy bien vestidos, con trajes, corbatas y camisas. No como hoy. Y una vez le preguntaron a Frankie Manning: «¿Cómo es posible que no pasaseis mucho calor vestidos de esa manera?». Y Frankie Manning respondió: «Fácil,
nos cambiábamos de camisa muchas veces. Un dato curioso de la Sala Savoy es que fue una de las primeras salas de baile en las que existía la integración racial. Es decir, blancos y negros podían convivir en un mismo espacio y podían bailar entre ellos. Hasta entonces, la mayoría de salas de baile no aceptaban a gente de piel negra. Ellos se lo perdían. Y así fue que a fuerza de frecuentar estas salas, de practicar y de vencer sus inhibiciones, Frankie Manning, durante los años 30, se convirtió en uno de los bailarines más punteros del Savoy. Por fortuna, disponemos de algún metraje donde es posible ver a Frankie Manning bailando durante los años 30 en la Sala Savoy. En aquella época eran muy habituales las competiciones de baile. Por ejemplo, el Cat's Corner, que eran exhibiciones de baile espontáneas que se realizaban en la pista de baile. Pero un episodio que pasó a la historia del Lindy Hop fue la creación del primer aerial o airstep. Frankie Manning se hallaba compitiendo contra George Snowden, apodado Shorty George, y su pareja Big Bea. Y Frankie Manning se propuso sorprender a todos y obtener una victoria aplastante con la realización de una acrobacia que dejó a todos boquiabiertos. Este primer aéreo, que se convirtió después en un movimiento característico de Frankie Manning, fue llamado Back to Back Roll y se realizó con la canción Down South Camp Meeting. Esta acrobacia fue realizada de una manera tan limpia y tan impactante que las más de 2000 personas que asistían a la competición quedaron estupefactas. Frankie Manning nos cuenta en sus propias palabras: "Estaba llegando el final de la canción cuando dije, ¿estás preparada para hacer el paso? Ella me contestó, sí, vamos. Le hice un swing out seguido por un giro sobre su cabeza y después un salto. Entonces salté, nos colocamos espalda con espalda y la lancé. Ella aterrizó justamente en el tiempo correcto. Todo el mundo había estado aplaudiendo y animando, pero en el momento que Frida tocó el suelo, la audiencia contuvo la respiración. Nadie estaba seguro de si lo que había visto era real. Entonces Shorty George se acercó y le dijo, Frankie, ha sido un movimiento increíble. ¿De dónde lo has sacado? Y Frankie, con sorna, respondió, lo he sacado de ti. Entonces Frankie le explicó cómo se había inspirado en un movimiento que el propio George Snowden realizaba con Big Bea. Eran los tiempos de la Gran Depresión económica y Frankie Manning tuvo que aceptar todo tipo de trabajos fuera del baile para poder llevar adelante a su familia, lo que incluía trabajos como limpiar suelos, ventanas o coches. Incluso trabajó como cuarto cocinero en el barco que surcaba el río Hudson, pelando patatas y cebollas y sirviendo las comidas al capitán. Frankie Manning recuerda que en aquellos tiempos tan duros, tan ásperos, el baile era una vía de escape para la mayoría de la gente. Y aunque eran pobres, siempre trataban de vestirse bien cuando asistían a las fiestas. El propio Frankie Manning solo tenía 2 trajes e iba alternando entre ellos. Y así llegamos al año 1935, cuando Herbert White estaba reclutando a los mejores bailarines del Lindy Hop. Y el resto es historia, pues de estos esfuerzos se formó el famoso grupo Whitey's Lindy Hoppers, cuyas coreografías y rutinas fueron creadas casi en su totalidad por el propio Frankie Manning. Para haber sido una persona tan rígida que nunca podría bailar, no estaba nada mal. Y esta compañía realizó muchas giras y también participó en muchas películas, dejándonos algunas de las secuencias más memorables que nunca se han grabado del Lindy Hop. Una de las primeras películas en las que podemos ver a Frankie Manning bailando, aunque en un segundo plano, fue en Radio City Rebels del año 1937. Se le puede ver de fondo realizando swing outs con su pareja Lucille Middleton. Pero en 1941 llegó el apoteosis y la cumbre de cualquier escena que se haya realizado jamás del Lindy Hop. En la película Elsa Poppin, una coreografía armada por el propio Frankie Manning y que supuso muchas horas extra de entrenamiento. Frankie Manning recuerda que tuvieron que ensayar durante muchísimas horas para poder perfeccionarla. Y también existe la anécdota
de que algunos bailarines que participaron en ella, como por ejemplo Al Means, se quejó de la gran velocidad de la canción. Incluso para los estándares de aquella época, la música era demasiado rápida. Los Whitey's Lindy Hoppers tuvieron una carrera longeva y realizaron tours por todo el mundo con gente como Ethel Waters o Ella Fitzgerald. En esta época existe una anécdota relacionada con Fred Astaire, el famoso bailarín de claqué, que se acercó al grupo de Frankie y les dijo: «Me encantaría saber bailar así». Frankie Manning se quedó petrificado y pensó: «A nosotros nos gustaría bailar como él». Pero algún tiempo más tarde, cuando vieron a Fred Astaire bailando Lindy en una de sus películas, Frankie Manning comentó con ironía: «Ahora comprendo a lo que se refería». Pero en fin, como suele ocurrir, todas las historias tienen un final, y el ser humano, por desgracia, no sabe vivir en paz. Y así fue que, llegado el año 1941, Estados Unidos intervino en la Segunda Guerra Mundial, y gran parte de los Whitey Lindy Hoppers fueron llamados a filas. El propio Frankie Manning fue reclutado y combatió en Nueva Guinea, Filipinas y Japón, donde se dice que luchó valientemente y fue condecorado, llegando a salvar la vida del sargento Montgomery, que más tarde intercedería por él. Cuando regresaron a Estados Unidos, Frankie Manning estaba comiendo en un restaurante y el encargado apareció y explicó que la política del restaurante era no servir a los negratas. El sargento Montgomery apareció y le espetó: «No son negratas, son afroamericanos que han estado luchando por Estados Unidos. Si no les servís, vamos a destruir este maldito lugar». Cuando por fin, en 1947, terminó la barbarie, Frankie Manning fundó un nuevo grupo de bailarines, los Kangaroos. Se les puede ver bailando en la película de 1948, Killa Dilla. Y también en metraje conservado de algunos de sus espectáculos. Y aquí llegamos a un importante punto de inflexión. Cuando llegó el año 1955, la mayoría de big band y de grupos grandes no se podían sostener económicamente, y esto abonó el terreno para la aparición del bebop y el rock and roll. Esto hizo que el grupo no pudiera subsistir y finalmente se disolvieron. Frankie Manning, que necesitaba un trabajo para sostener a su familia, entró en el servicio postal de Estados Unidos y trabajó como cartero durante los 30 años siguientes, dedicado únicamente a su familia y a sus hijos. La música swing y los bailes que la acompañaban desaparecieron por completo, y existió una elipsis de más de 30 años hasta su renacimiento. Pero esa es una historia que contaremos en la segunda parte. Gracias por haber visto este vídeo, suscríbete si todavía no lo has hecho y déjanos tu like. Un abrazo muy sentido de amante de Frankie Manning a amante de Frankie Manning.